Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, ¿qué tal, Uriel? Mucho gusto estar acá contigo. ¿Cómo estás, Noah? Muy bien, muy bien. Saludos para todos en donde quieran que estén. Este para mí es un episodio muy especial, primero porque tengo a dos amigos, uno que conozco hace muchos años y otro que conozco hace poco, pero son Yedidim, son Haverim de la vida del judaísmo. Tengo a Noah Sauer, que está hoy en Argentina, y Noah fue moré en la yeshiva, donde estudiaba durante varios años, varias tardes estudiamos juntos. Y Jonathan se encuentra en Israel, es moré en una midrashá, y me lo presentó Noah. Él es el Kesher, el que hizo el Shidduch entre nosotros para conocernos. Y es un placer presentarlos a ellos y el tópico que vamos a estudiar hoy o que vamos a conversar hoy con todos los que nos están viendo y escuchando este PLF, que tiene que ver con el fenómeno de Baalei Teshuvah, de el ser un judío no observante, no religioso, no ortodoxo y hacerse ortodoxo. Ese proceso de Baalei Teshuvah, de encontrar la respuesta, ¿no? Literalmente, ¿no? Baalei Teshuvah es aquellos que encuentran la respuesta. Vamos a hablar un poco del término. Y también vamos a hablar del fenómeno de Hoser Lishelah, de volver a la pregunta, de aquel que siempre fue parte del mundo ortodoxo y en algún momento decide romper con ese mundo ortodoxo y vivir una vida judía no ortodoxa. Vamos a hablar de eso y también de las experiencias personales de Noah y de Jonathan al respecto. Así que, si les parece, después vamos a lo general, mi prat leklal, ¿no? Como uno de las midot, ¿okay? De lo particular a lo general. Quizás, Jonathan, podés empezar a contarnos así brevemente al Regel Ejad, quién es Jonathan y cómo fue tu proceso de Joser de Teshuvah, de volverte ortodoxo. Bueno, muchas gracias. Noah, ¿qué tal? ¿Cómo Saludos. estás? Bueno, la verdad es que mi historia es 2 horas. Tengo ahí la historia grabada en mi canal. Tengo un canal de YouTube, by the way, bueno, ahí cuento mi historia. Es bastante larga. No es el caso de este podcast, pero lo que sí quiero es, muy resumidas cuentas, yo lo que hice fue investigar de una manera desordenada, muy orgánica para la edad que tenía en México, como un judío secular y como perteneciente al movimiento del Bund, bundista. Mi escuela era bundista, la Naye de Sheshule, que en paz descanse, también ya murió la escuela, como muchos del movimiento Bund. Y bueno, ahí me eduqué sin digamos, mucho valor a la religión, pero sí mucha identidad judía, Israel, Bitajón, Maguen David Adom, etcétera. Y era un perteneciente a lo que sería el mundo hippie por decisión. A los 16 años me identifico con ese mundo y empiezo a investigar un poquito más las áreas alternativas de diversión, de sociales, de lo que sería también idealismo. No necesariamente iba a ir a lo que estaba lo convencional, siempre fui subversivo de naturaleza, ya está en todos traumas de la infancia, obviamente. Y y tenía como una búsqueda para ver de qué se trataba este mundo. Siempre creía en Dios. Desde chiquito tuve una muerte pequeña, digamos, una de esas post-mortem. Regresé a los 7 años, o sea, le conté a mi tío en su momento, le dije que estaba flotando y que me veía mi cuerpo y que de repente, bueno, regresé y todo eso o sea, Betmimut, o sea, Stam, lo conté así, mi tío lloró, me dice, esto es un milagro, un milagro. Y bueno, ahí conocí la palabra Dios, milagro, y desde ahí siempre tuve mucho que hacer, mucho contacto con Hashem, y lo percibí en mi vida en todo. Entonces era un hippie que creía en el universo, alias Hashem, Dios, Diosito, como se conoce en México. Y empiezo por lo que sería Pablo Coelho, metafísica, un poco de los mayas ahí en la cultura psicodélica en México, en los raves, en todo este tipo de... Era un boom en ese momento la música electrónica en el año 2000 en México, estaba con todo, estaban haciendo, éramos la nueva era, y bueno, era una nueva espiritualidad, y ahí como que se me abre el mundo, y también se me empiezan muchas preguntas. No tuve respuestas, busco en muchas disciplinas espirituales, libros, New Age, de todo lo que venía a mi mano. Me metí fuerte a la metafísica. Connie Méndez, 41 Pasos, era como mi libro de cabecera. El Alquimista, obviamente, El Guerrero de la Luz. Tenía como el Tao, también el Tao Te Ching me gustaba mucho, pero no llegaba nada del Lemaice, no me
no me llevaba y era un desastre. Hasta la fecha todavía sufro con mi persona, con el tema de la organización y el orden, todo eso, pero necesitaba cómo dirigir toda esa energía. Los mayas me dicen que el mundo se iba a destruir en el 2013. Tenemos que prepararnos, el cambio galáctico, giro galáctico y todo eso. Y ¿cómo le hago para prepararme? No había mucho, no está muy claro. Así que en eso, sin querer, siendo un judío anti-judío, eso lo cuento también en mi historia, no me gustaba la sociedad judío-mexicana porque yo la encontraba como muy materialista, muy guisaní, muy, digamos, como con un trato un poquito déspota hacia la sociedad mexicana. Yo era como movimiento, ya sabes, hippie, un poquito con ideas de izquierda, y todo esto no me gustaba que el rico conquistara las tierras del indígena y que los ponían a esclavizar en sus casas, a lavar las casas. Tengo ahí historias que Noah las conoce casi todas. Quiero que sepan, by the way, que una de las personas que me acercó al judaísmo, que fue muy importante para mi crecimiento, es Noah Sauer, así que te lo agradezco. Valga la ironía. Bueno, Ya Jonathan, aviso que yo va a haber un soy tu plot twist. hijo. Ya aviso que va a haber un plot twist en esta historia de ser el Moré de Uri y el que lo acercó a Ioni. Eso es lo que estamos esperando. Pero Yoni, al rey Gelejad, sos ese ger que se acerca a Hillel y le dice, enséñame toda la Torah sobre una pierna. No puedo, yo no puedo. No, no, yo Bueno, ok. entonces te lo digo al rey Alejad. Sí. El caso es de que de pronto me encontré con un rabino sin querer. Yo no quería rabinos, no quería nada. Y o sea, me deslumbra su sabiduría, su luz, su trato con Ezra Berisha Kaufman, todo cómo él trataba a la gente, todo eso, cómo trataba a su muchacha, me sorprendió, el cabot que le daba a cada uno el respeto. Y ahí empiezo a conectarme, me manda sin querer también a un viaje para mí gratis a la yeshiva, a Monsey, a Nueva York, New Jersey, y no quería porque me iban a dar el cerebro, discuto un poco, voy para ir gratis y estar en Manhattan y conocer ahí. Y ahí empezó todo lo que es mi Hadrabe Chubá fuerte, digamos, empezar a no solamente filosofar el judaísmo en las fiestas electrónicas y con vivirlo. movimientos, sino que, mira, me voy a poner mi tefilín de juguete, no sabía. Yo hice Bar Mitzvah en el Betel, ¿sí? En el Betel que está, hay un La chiste, sinagoga conservadora. sí, el que está entre lo que separa el Superama, bueno, ya sabes todo ese chiste, no lo voy a decir ahora, pero está el Betel ahí, el que está en Polanco, ahí hice mi Bar Mitzvah con el More Marcelo, y con el Rab Marcelo y con Ridner. Y bueno, el caso es de que, para serte franco, hay un momento en donde yo intento como que encontrarme en este judaísmo que era como, por un lado, todo lo que representaba mi infancia, todo mi rechazo, y por el otro lado tenía mi nuevo amanecer. Estos tefilín, te digo, te estaba contando, esos tefilín nunca me los puse desde mi bar mitzvah hasta los 25 años aproximadamente. Eran de cartón, luego ya me dijeron en la yeshiva, tiene una fotocopia adentro, ¿ok? Pero cartón, creo, no sé si fuiste tú, Noah, que me dijiste, ¿qué son estas cosas? A ver, déjame ver. Uy, pum, y me los abre así. No, mis tefilín son carísimos. Los compré bueno, pum, me los rompe, Fuiste chao. estafado en el mundo espiritual y en el mundo material. Fuiste doblemente estafado, porque te habrán cobrado esos tefilín de Yo cartón. no creo Me los que haya sido de cobraron, me los Betel. compró Conozco mi a los abuelita rabinos y los quiero. con mucho esfuerzo. Bueno, entonces, Los long tefilín story empiezo a short, cumplir ahí, poco a poco, a los dejo el cerdo y 25. nada más. Tefilín 3 veces a la semana, ya empieza mi proceso, luego te voy a enseñar, luego otras Y cositas. después, Jonathan, solamente para terminar, y ahora actualmente seguís dentro del mundo ortodoxo, por supuesto, vivís en Israel, ¿y a qué te dedicas? Entonces me dedico hoy en día a lo que es trato de dedicarme a mi familia lo más que puedo. Esa es mi lucha hoy en día, es dedicarme a mi familia. Quiero trabajar para mi familia, con mi familia, desde mi familia, bueno, todo eso, por más cursi que parezca, pero quiero eso. Y me dedico a lo que es tiempo completo, digamos, soy parte de una institución que se llama Sharei Binah, que es una midrashá de Balot Tshuva, de brasileiras, que está en Ramot, en Jerusalén. Y bueno, ahí me dedico a la enseñanza, soy el rabino de los niveles iniciales. Y también tengo mi gran hobby, que es como mi pasión y lo que yo intento El canal de aportarle al YouTube. mundo, que es exactamente mi Lo canal vamos después a compartir de para todos los YouTube, que que se vean y llama escuchen Pídale. Anitov. ¿Cómo se llama? Y Anitov, que soy bueno. Bueno, maravilloso. Somos bueno. Jonathan, es un perfil de vida interesante,
pero diría muy arquetípico, ¿no? Muy tipológico. La mayoría, y ahora vamos a escuchar la historia de Noah, la mayoría de los ballet Shuvá que conozco también venían de una casa giloní o tradicionalista, que hicieron su bar o bat mitzvah en una sinagoga conservadora o reformista, como en tu caso en Betel, pero sin mucho apego al judaísmo observante, al kashrut, Shabbat, los hagim, y también en la adolescencia o en los early 20s, a los 20, también una vida muy ligada con el mundo hippie o incluso con las drogas, muchos, ¿no? Y después de alguna forma se reencuentran en el mundo judío y encuentran eso, una tshuvá, una respuesta a su vida en la Torah, ¿no? Algo como que veo en muchas historias que fui conociendo. Y Jonathan no es la excepción, ¿no? Sino que es... Yo te voy a decir por qué sí soy la excepción. No A lo ver. puedes saber. No es para hacerme el especial. Igual trato Ahora hoy quiere en día de escucharlo, luchar. ahora quiere escucharlo, ¿no? Hoy lucho para no ser Dijiste especial. la frase que no tendrías que haber dicho, Juli. Lucho para no ser especial, no siempre me sale, es algo automático, pero no soy el clásico judío mexicano Claro. de Okay. casita, nada que ver. O sea, al contrario, te digo, es que no me puedo extender, pero yo les hacía la guerra a estos, a los que estaban los shahatos, todo lo que es el judío, a mí me molestaba ese judío clásico. Entonces, yo me mantenía al margen. Ok, Y bueno, interesante. ¿Y cómo de los márgenes entraste al core, ¿no? Y yo me acuerdo eso ahí, ya, Karelina, ya después ahí, seguramente. después Noah, no sé cuándo va a contar también. Ya, no, cállame la boca. Ahora quiero escuchar a Noah, cómo es el sipur de Noah, también al reggae lejad, Noah, a ver cómo lo podés hacer. Voy a tratar de ser muy conciso. La respuesta a por qué alguien como yo se vuelve religioso me vino después, el entendimiento de eso, pero yo creo que no es solamente buscar algo y de repente lo encontrás. De hecho, en la historia de Jonathan estaba buscando algo y como que probó diferentes cosas y había diferentes cosas que sonaban a lo que estaba buscando, pero él hasta que no encontró el orden y el hacer no se pegó y ni siquiera solamente era eso, sino que también hay una parte que es la parte emocional. Entonces, puede ser que haya una búsqueda, pero también tiene que haber una emoción dando vueltas y también tiene que haber un contexto en el cual, cuando se combinan estas cosas, de repente alguien que parece ser la antítesis de lo religioso se vuelve religioso. Para mí, esas tres cosas estuvieron, hubo contexto, hubo una parte emocional que fue estar en Israel. Yo no me hubiera vuelto religioso fuera de Israel, me volví religioso en Israel, rodeado de muchas acciones emotivas, hablando todo el tiempo del judío perseguido, el judío asesinado, estar donde todo pasó, en Jerusalén, el Museo del Holocausto. Por otro lado, la búsqueda que más o menos era una búsqueda de sentido. Pero no, contame para el que no Jonathan y yo te conocemos un poco, pero Jonathan contó un poco cómo era su vida judía, vos también sos de Buenos Aires, contanos un poquitito de dónde venía antes de hacerte ortodoxo, ¿qué era Noah? No, yo no tenía vida judía. En cierto sentido, la parte, digamos, laica era parecida a la de Jonathan, tipo como una especie de contexto artístico, fiestas, alcohol, no cambié, no, mentira. Eso está acumulado, pero sí, digamos, yo no probaba drogas, pero sí era de tomar alcohol los fines de semana. Eso me lo bajaba en un fin de semana. No sé, era como que estaba en esa, pero por otro lado en la semana responsable, trabajando, ambicioso, proyectos. Tenía vida judía cero, mi viejo no era judío. No sabía nada de eso, pero mi hermano, que se ve de Israel, que sabía un poco más, era como mi conexión al judaísmo. No tenía nada en contra de los judíos religiosos porque no los conocía, pero igual que Jonathan, lo que representaba el judaísmo a mi alrededor, que eran judíos, por así llamarlos, materialistas, no me causaba mucha atracción. O sea, si eso era ser judío, no me interesaba. O sea que yo estaba como muy alejado, no tenía interés en volverme religioso, me burlaba tal vez de la religión o del religioso, me sentía más inteligente que el religioso. Tal vez por ese lado vino la sorpresa, no que me vuelva judío ortodoxo, sino que me vuelva religioso. Lo más sorprendente en mi contexto fue eso. Ahora, como dije antes, sí, puede ser que había una búsqueda
de algunas cosas que no tengo claro qué, porque había muchas cosas que yo estaba buscando. Cuando uno dice Baal Teshuvá suena como que encontraste la respuesta, y a mí me parece que es más complejo que eso. Como tenés muchas preguntas diversas, y tal vez volverte judío ortodoxo no te contesta todas, pero te contesta algunas, o te da la idea de que lo vas a encontrar ahí, es como el principio de algo, antes no tenés nada y ahora tenés esto. Entonces me vuelvo religioso más que nada como para lo que yo considero que es una... Esto corre solamente tal vez en mi teoría para la gente que se vuelve religiosa viniendo de contextos como el mío, y no una persona que fue religiosa toda la vida, que es su cultura, su contexto. Yo considero que me volví religioso más que por una teshuvá, como más que nada como con una muleta, buscando algo que me ayudara a avanzar, no algo que me respondiera y digo, bueno, está bien, me respondió, entonces a partir de ahora me quedo acá, tipo, y hago como todo lo que me digan porque como es mi devolución al favor de que me respondieron algo, sino que lo que me daba la teshuvá en ese momento era la muleta. Como que yo lo que pedí era una muleta, no pedía una respuesta. Y durante mucho tiempo esa muleta me ayudó a avanzar, hasta que en un momento, ponerle que para la metáfora sería como el aparato de Forrest Gump para aprender a caminar con la polio, y en un momento te empieza a trabar eso, en mi caso en particular, me empezó a trabar. Quería yo avanzar y ya no estaba avanzando como estaba avanzando antes, o no estaba... Entonces en ese momento, plot twist, me lo saqué. Me saqué el aparato, pero no del todo. Algunas partes las tengo, tipo... Puedo tener Ahora, algún... ahora vamos a llegar a ese plot twist, porque es interesante que tanto en el camino de Jonathan como en mi camino, Noah era, en Argentina, era alguien que trabajaba muy fuerte en lo que era Kirub, ¿no? Kirub, que también, luego del movimiento de Balei Teshuvá, de volverse ortodoxos, también hay un submundo de eso, es que generalmente gente que venía de un mundo no ortodoxo y se vuelve ortodoxo, se dedica en las comunidades ortodoxas a atraer, eso significa Kirub, a otra gente que está también en esa búsqueda o en esa edad, que le puede hablar de, porque alguien que nació del mundo ortodoxo, que toda su vida fue un Hasid o un Litvak, no puede entender lo que era un judío que no le importase Shabbat o que salga de fiesta o el mundo universitario y demás, y solamente alguien que lo vivió y ahora es ortodoxo puede tener un diálogo porque conoce los mundos y las culturas, y no hizo que muchos se hagan, digamos, fue realmente alguien que hizo que muchos hagan Shuvah. Tiene muchos méritos, muchos judíos el nombre de Noah. Puse muchas inversiones y ahora me dedico a vivir de mis inversiones. Muy bien, muy bien. Ahí tenés una inversión en Israel, acá tenés una en Miami. Yo no te salí tan bien, ¿no? Yo me acuerdo con Noah en Binyaam Olam. Ahí te acordás, ¿no? Ahí pasamos. Yo creo que vos Mirándola. saliste muy bien, Uri. O sea, yo creo como que vos supiste capitalizar los conocimientos de los dos mundos en los que viviste, y como que en ningún momento, yo creo que fuiste más piola que todos. O sea, muchos se van... No, quiero decir porque En tu podcast, Jonathan va a decir que vos eras el más piola de todos. No, lo que quiero decir es que supo pagué. capitalizar todo. O sea, no significa que van a estar todos de acuerdo en la forma en que Uri vive. Pero Uri no le hacía asco a nada. Tipo, agarraba lo que decían los conservadores, los ortodoxos, lo agarraba y lo iba guardando y lo tiene en su fichero para el momento que él necesita en su vida. Yo me acuerdo una anécdota nada más, que imagino, Jonathan, que tenemos muchas anécdotas y ahora tengo muchas preguntas para los dos. Estábamos en Jerusalén, en Mea Sharim, y con Noah pasé una semana en Binyaam Olam, que él estaba estudiando ahí, yo era el majón de Madrid, fuimos para ahí, y era la semana de Pesaj. Y me acuerdo que me llevó a la casa de un rab ahí en el medio de Mea Sharim, ¿te acordás? Uri le gusta pinchar, así me decía con el dedo. Y en un momento agarró... No, agarro la matzá y no sé por qué empiezo a hacer una forma de Medinat Israel con la matzá, y me para el rab, me dice, para que tengo que ir a chequear si lo que estás poniendo es azur, ¿no? Porque podía ser como estoy dibujando o estoy creando algo con la matzá. Así que tengo esa bella anécdota con Noah, y también los mejores recuerdos de estudiar, y te digo hasta el día de hoy, ¿no? Todos los que me conocen saben que mi pasión por la Gemara, por la Sukiot, por la Halajá y demás, tiene que ver con lo que estudiaba con Noah en la yeshiva, que el seminario no era, seminario conservador no era su fuerte eso, y eso lo estudié mucho con Noah. O sea, somos hermanos de alguna manera, güey, tú y yo. Tenemos un mundo paralelo, somos hermanos. Sí, que no nos conocíamos, y Noah es como nuestro padre, pero después un padre que
que abandona a sus hijos. No, pero, ¿Esto es una intervención o es un podcast? Esto es un podcast, pero es una intervención. No, no, pero ahora vamos un poco. Pero tengo preguntas a ustedes. Hoy en día realmente es muy popular el movimiento de José y Chuba. En números y en presencia en el mundo judío. Pero no era siempre así. Vamos, en el mundo del siglo XIX, comienzo del siglo XX, la mayoría de los judíos que habían nacido, llamémoslo ortodoxos, dejaban ese mundo, ¿no es cierto? Dejaban ese mundo, ya sea para hacerse conservadores, para hacerse reformistas, para abandonar el judaísmo del todo, para asimilarse a la sociedad en general. ¿Por qué ustedes creen que en los últimos 30, 40, 50 años se popularizó el movimiento de Baalei Tshuva, Jonathan? El juego de Rav también. Yo creo que en verdad deben de haber muchos factores, pero una cosa sí creo que no es tan precisa el término que utilizaste al principio de que hoy en día está muy de moda. Yo creo que hoy en día ha bajado la moda. Hoy en día el Kirú creo que está en crisis. Es una realidad, lo sé de adentro, digamos, porque trabajo con instituciones y todo eso. Pero sí hubo un boom que lo comenzó, creo que, o sea, todos deben conocer al Rebbe de Lubavitch, que es el que comenzó a mandar a los Shlichim a todos lados y eso empezó a diseminar lo que es el judaísmo ortodoxo de una manera más humana, más en contacto, sin esa distancia al rabino inmaculado. Y también creo que el Rav Noach Weinberg, que le puso todos los kilos, que es ahí digamos, sería el creador, el patriarca de Esha Torah y todos los movimientos de Kirub en el mundo litaí, en el mundo ortodoxo. Y entre los dos empezaron a hacer pues estos movimientos, son movimientos. La gente no lo ve, pero yo veo que, o sea, el mundo del Kirub es un movimiento por sí mismo, también tiene muchas keilot, pero tiene sus matices, no es exactamente lo mismo un ortodoxo de aquí, sí, un ortodoxo convencional de Israel, o de alguna comunidad ahí en Argentina, o de algún lugar donde que sea un Makom Torah, con esos lugares donde hay Baalei Tshuva. O sea, o con una casa, un Baal Tshuva, tiene otras cosas. Y yo creo que el tema de que por qué es de que es algo que tuvo éxito, yo creo que porque por fin el ortodoxo despertó tarde, para mi entender. Yo creo que un gran acierto del movimiento conservador, que eso siempre lo digo, lo reconozco, aunque no sea partícipe del movimiento, pero es de que ellos llegaron a lugares donde nadie llegaba y ellos fundaron las comunidades a nivel desde Mosheville, o sea, en todos los lugares de Latinoamérica, en Estados Unidos, llegaron primero a todos lados, fundaron comunidades y esas comunidades fueron el núcleo para tener a todos los judíos seculares, algunos no tanto, todo eso, les dio una base, una que escuelas, deportivo, comunidad, idioma, rikudim, o como decía Noah, ridiculim. Tú eres el que le pusiste ridiculim, ¿no? No, nunca. ¿No? No, pero está bueno. Sí. Y les dio un contexto, les dio la identidad de Israel y todo eso. Y después los ortodoxos se durmieron mucho tiempo, que obviamente un movimiento interno de miedo, de rechazo a lo desconocido, a lo diferente, a todo ese lugar nuevo. Llegan tarde con Lubavitch y Lubavitch aprovecha digamos, ¿cómo sería? Este caldo que se había dado comunitario, se mete ahí como una célula y utiliza la célula y de ahí empieza Legayes a empezar a agarrar y bueno, ya empieza lo que es un movimiento de aliá y ta. Pero y Jonathan, ahí vos hablabas, y esta pregunta es para Noah, y vamos hablando para que escuchándonos entre todos y aprendiendo. Vos hablabas de una diferencia entre una casa de un Ben Torah, de alguien que nació ortodoxo, ya sea sefaradí, ashkenazí, hasid, litvak, lo que fuese, que alguien que se hace Baalei Tshuva. Y normalmente la presión que, por ejemplo, yo tengo desde afuera, al no ser de ninguno de estos dos mundos, es que normalmente son la mayoría más fanáticos, o la mayoría más meticulosos, más medakdekim, el cumplimiento de las mitzvot, porque viene de afuera y lo estudia del libro y no de la vivencia, ¿no? Eso, ¿no? ¿Vos cómo lo ves o cómo lo apreciaste? Entiendo que hay digamos, la Torá maneja conceptos como castigo y recompensa, ¿sí? Y también maneja conceptos como limpieza,
limpieza del pecado, pureza, y todos esos conceptos, si los mezclas en un guiso con acciones del pasado, de las cuales la Torá misma te dice que podés limpiarte del pasado, puedes también ascender, mejorar, no todo es como castigo, así tipo y limpieza, pero en sí existe eso. Y hay algo en la culpa, no sé si está agregado encima en la culpa judía, que hace que una persona que tiene tal vez la mayoría de los actos que hizo en su currículum de vida entran dentro de lo que no se debería haber hecho según la Torá, y hay posibilidades de limpieza de eso, y uno en general quiere estar limpio. En general, un ser humano funciona normalmente, quiere estar como... entonces, empieza, lo primero que quiere hacer es ordenar el cuarto, limpiar la casa, lo que sea. Entonces empieza como, se pone en un extremo, empieza a hacer un montón de situaciones o acciones en las cuales él se ve como extremista. Creo que es humano, creo que una persona, un religioso de toda la vida, que a los 20 años tiene como, bueno, 7 años de idas y venidas, tipo, fue vino con sus acciones, pero un pibe no religioso de 20 años siente como que toda su vida está mal, un pibe que se volvió religioso, y como que tiene que limpiar todo eso y tiene que ser más papista que el Papa, para poder llegar a estar al nivel de lo que se debería esperar de él a los 20 años. Y bueno, y si encima hay gente que le aplaude cada vez que hace una de esas acciones, medio como extrañas a veces, como ser, por ejemplo, votos de silencio, o yo qué sé, pasarse un poco más de hacer extremos en los ayunos, no, o sea, hacer más de los ayunos. Por ejemplo, en un Yom Kippur, en un Día del Perdón, yo estaba al lado de un tipo que estaba con un pañuelo y estaba escupiendo en el pañuelo porque no quería traer su propia saliva. Entonces era como, o otro que en un momento también, en el Día del Perdón, hay que como... Y está ya. sí, como uno se Prosternarse. expande en el piso, se Prosternarse. recuesta, y este tipo era como que se zambullía sobre el piso, directamente saltaba así, caía tipo ¡pah! Y era como que se movían los bancos, y él, obviamente cuando uno pasa a ser una parodia, esos chicos religiosos que se vuelven, esos chicos que se vuelven religiosos pasan son una parodia de lo que es el religioso, no se dan cuenta, pero pasan a ser una parodia de lo que es un religioso, porque lo exageran tanto que se vuelve una cosa extraña para la misma Torá. Por ese lado. Quería nada más agregar, o sea, me parece que, para terminar el punto, es que me parece que es humano, me parece que lo que es complicado de eso es que haya gente aplaudiendo esos actos, y lo que también es muy complicado es que la gente se vuelva religiosa sin apoyo psicológico cerca, porque hace que esto hace caldos de cultivos de muchas alteraciones mentales, de las cuales todos fuimos testigos acá de diferentes casos, los cuales un pibe que a la vez no venía con todos los jugadores en la cabeza, pero de repente se vuelve religioso y se transforma en una persona que hasta puede ser de tipo, no sé, peligroso para sí mismo, por casos de depresión y yo qué sé. Me parece como que sí estaría bueno acompañar el movimiento de Kirub con un movimiento psicológico, y me parece como que la persona antes de aplaudir tendría que saber que no todo merece ser aplaudido, por más que se vea de afuera como elogiable, yo qué sé. Y sí quería decir nada más con respecto a lo anterior que dijo Jonathan, que era que los rabinos de los conservadores originalmente eran ortodoxos, eran litaí. No fue que empezó, que una vez nació un conservador. Tipo, no. Toda la gente que se volvió conservador o reformista, en algún momento era litaí ortodoxo. Y dentro del movimiento litaí, los que empezaron a hacer kirub eran los hasídicos. Los que llegaron tarde, más que los ortodoxos, son los litaís. Los hasídicos empezaron hace mucho tiempo a hacer kirub. O sea, el movimiento hasídico per se es un movimiento, te diría, de kirub, porque básicamente se dedica a la gente que no, al que no sabía estudiar, al alejado de la élite litaí. Así que, o sea, básicamente los que empezaron todos son los ortodoxos.
tanto en lo que sea hasídico, tanto en lo que sea conservador, o sea, de alguna forma no llegaron tarde. Lo que llegó sí tarde fue lo litaí. Pero son tiempos, ¿no? Porque también los que llegaron a Argentina, no tengo exactamente los datos históricos, pero sí sé que, por ejemplo, en Córdoba llegó el Jajam Ponte, ¿no? Creo, si no me equivoco. Y sí, habían rabinos que eran ortodoxos, pero no era la ortodoxia, quizás él en realidad sí era más ortodoxo, pero habían unos que no necesariamente eran del ortodoxos, o sea, del mainstream como lo conocemos hoy en día, o Shemapidim al Kol Alajá, o sea, Pero también la propia más, ortodoxa la propia ortodoxia y la, cambió. y Sí, claro, y el la propia mainstream, lo que vos el llamás el conservador mainstream hoy también en cambió. día, Claro. o O sea, lo que sea, vos llamás el mainstream hoy en día, Ioni, es el mainstream de hoy en día, sí, justamente, que no es el mainstream de hace 100 años pero atrás. no eran los yeshivisher No, los que iban a hacer el kiruv, es, los que iban a una ciudad donde no había nada. No eran unos, no eran unos sí, patriarcas de lugares o unos fundadores de Keilot nuevas. Ellos se quedaban en lo conocido, no tenían esta quisiera impronta. agregar algo, sumar. Me parece fascinante la charla y espero que todos los que nos están viendo y escuchando también lo puedan disfrutar de las experiencias y conocimientos de cada uno. Lo que quería enfatizar es que, por un lado, para muchos, y yo lo conozco personalmente, encontrar el mundo ortodoxo, encontrar la teshuvá, la respuesta en estudiar la Torah, en cumplir las mitzvot, realmente les organiza y les salva la vida. Digamos, hay tanto, y creo que uno de los éxitos que tuvo la ortodoxia, tanto dentro como fuera de Israel, pero creo que lo que dijiste, Noah, en Israel, de ver todas las entidades de Gesed, de Gemilut Hasadim, y todo realmente vivir una vida de anabá, de espiritualidad y demás, eso atrae mucho más. Pero incluso también para gente que no encontraba el valor en la sociedad secular, individualista, materialista en la que vivimos, que claramente intentó ser el lugar para salvar el mundo y la humanidad, iba hacia finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, a este mundo, que no lo pudo. Hay muchas cosas en lo social, en lo cultural, en lo poder salirse del uno y entre el uno y el Estado. Necesitamos una comunidad, algo más chico que nos hermane, y creo que eso la ortodoxia lo entendió muy bien. Y yo conocí mucha gente que realmente la ortodoxia le salvó la vida. De las drogas o de una vida totalmente disfuncional, desde los padres, desde el estudio, a darle un trabajo, a darle una esposa, ¿sí? Y crear una familia y un mundo donde se lo respete, aún siendo un poco extraño. ¿Sí? Y quiero decirlo, pero por otro lado también generó en lo que yo veo muchos fundamentalistas. Hace poco repasaba esa famosa Mishnah en el segundo Perek de Pirkei Avot, que no recuerdo quién es el rab que lo dice, quizás ustedes me recuerden, que las palabras de los Jajamim son como Esh, son como Hargei Esh, ¿sí? Son como carbones incendiados, que hay que estar cerca para poder apreciar su calor y su luz, pero estás demasiado cerca, te quemás. Entonces, creo que algo de lo que decía Noah también, porque muchos de los rabinos que hacen Kirub y las organizaciones también buscan generar fanáticos o adoctrinar en su línea, como vos decías, Jonathan, como los movimientos también. Entonces, es como que yo siento una dualidad. Por un lado, es algo maravilloso, ¿no? De atraer a muchos judíos a una vida judía mucho más practicante, observante, con sentido, que también nosotros de los movimientos no ortodoxos, conservador, reformista, también hacemos usufructo de. Porque muchas veces el mundo conservador, el mundo reformista en los últimos 20, 30 años, en algunos casos se volvió más observante, también como producto de la ortodoxia. Porque muchos de los que se hacían ortodoxos, o los hijos de, o los padres de, ¿y por qué mi rabino no puede enseñar Talmud? ¿Y por qué en mi sinagoga no puede haber una mikve? Que era casi impensado en una sinagoga conservadora que haya una mikve. Hoy la mayoría tiene. No digo que la gente lo use, pero por lo menos que esté. O que un La rabino tenga que competencia. enseñar Talmud o hebreo o una Shmirá un poco más, ¿no? Creo que también Sí. cada movimiento judío como que se va nutriendo, como dijiste antes, Jonathan, ¿no? La ortodoxia dentro de las comunidades que fundaron muchos conservadores en los Estados Unidos y Latinoamérica, que después se metieron, y muchos rabinos conservadores lo ven como una célula que es casi cancerígena, ¿no? Porque le rompió su propia comunidad, pero por el otro lado el Kirub lo ve, no, los acercó a un judaísmo mucho más autoritativo, auténtico, ¿no? Jonathan, ¿vos cómo ves esa tensión, estando aún dentro, ¿no? Eligiendo esa vida ortodoxa día a día entre el fuego, ¿no? Entre el fuego de la Torá que da luz y ilumina y el fuego de la Torá que puede quemar. ¿Lo ves también? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo trabajás en tu midrashá? Yo justamente digo que algo que también es fundamental para el movimiento de la Teshuvah hoy en día es las tendencias, las ideologías que salieron también. O sea,
la liberación sexual, todo lo que es esta sed del New Age, digo, lo que sería la búsqueda del yo, de todo lo que ya es hoy en día. Si ya hay una sociedad cómoda, pues entonces obviamente uno puede comenzar a pensar, mejor, como los filósofos antiguos. Entonces ahí uno puede volverse a preguntar, tiene la oportunidad de preguntarse preguntas existenciales, y de los baby boomers para ahora, pues es justamente el boom de la Teshuvá y tiene que ver con eso. Ahora, si es de que yo creo que, no sé, en el caso de Noah, no sé y tan íntimamente cuándo, qué fue el quiebro, cuando dijo, me lo saco, pero no creo que haya sido como, y no me queda bien esta muleta, me la saco. Yo creo que son procesos, van siendo desencuentros, ¿no? Que uno se va sintiendo incómodo. Te fuiste dando cuenta que estuviste incómodo. Pues yo en lo personal, yo me fui dando cuenta muchas veces, yo digo que he tenido muchas teshuvás a la teshuvá, lo que llama Rabbi Nachman, mi Breslev, que dice que hay teshuvá a la teshuvá. Y estuve mucho, y Noah lo conoce también, he tenido diálogos con él muy extensos en WhatsApp, los audios más largos han sido con Noah, y donde Por los uno, mensajes de Jonathan, WhatsApp inventó la velocidad doble. yo lo digo y la gente que me conoce también, es la bendición. Y me dicen, ¿cómo se dice? Ah, perdón. Y entonces justamente yo entiendo que hay algo como que el Baal Tshuva siempre va a ser un Baal Sheilá, digamos. ¿Por qué? Al auténtico, no digo el que entra por miedo, el que entra porque era inadaptado social, o el que entra por algún tipo de, sí, de padecimiento, lo que sea, pues cualquier cosa, o sea, no es un análisis, no es un parámetro para medir nada, ni atzlajá, ni fracaso, ni nada. Pero aquellos que entraron al judaísmo por preguntas, siempre van a tener preguntas, siempre van a estar en conflicto, van a tener una crítica interna, van a ser autocríticos y van a criticar a la sociedad. Y esto para uno, como yo me defino uno de esos, sensible, con sensibilidad artística, etcétera, filósofo, o sea, me gusta cuestionar. Entonces me encuentro ya cuando uno sale de la burbuja de lo que es el mundo ideal que te venden en el mundo religioso, las familias felices y todo, eso que la tkufa de las orot, de las luces, cuando uno está todo sorprendido, cuando se termina eso y sale a la sociedad israelí a laburar, a todo lo que se conoce como perseguir la chuleta, y ahí empieza a ver las deficiencias del mundo ortodoxo, entonces ahí te empiezas a preguntar, ¿por qué hice Teshuvah? O sea, si aquí puedo encontrar esos mismos vicios de los que pensé que había escapado, que había ya dejado atrás, es porque estoy en una sociedad más fiable, realmente más auténtica. Entonces, ¿cuál es el sentido de mi Teshuvah? Por ejemplo, Claro, porque mira, uno de los grandes discursos es de la ortodoxia en el proceso de Kirub, que yo fui parte de, con Noah ahí en Moldes, era mirar la perversidad del mundo. Acá vos podés ir a Mea Yarim, dejar algo, un celular en la calle, y al otro día lo vas a encontrar, y si no te van a ir a mira, buscar, y acá las familias son felices. esto es algo que a mí me hizo hacer Teshuvah en Monsi. Es una foto que yo tomé en Monsi, no sé si no se acuerda de ella. No se No, la no me acuerdo, podemos. no sé si la vi, pero dale. La tenía pegada al lado de mi cama, al lado, yo lo que veía en este escritorio que agarré de la basura y que lo puse al lado de la cama, ¿te acuerdas? Bueno, ahí lo primero que veía cuando me levantaba era esto, para recordar por qué estoy ahí en la yeshiva. Y es un letrero donde dice que se encontró, estaba al lado de la máquina de refrescos, y decía, encontré este dólar y estos $5, y estas moneditas, mira, aquí se ven las moneditas pegadas con Durex, es un dime y un quarter, ¿sí? Dice, las encontré, si son tuyas, agárralos, ¿ok? Así dice, y dice, recuerda que es Elul. Elul, que es cuando uno se tiene que preparar espiritualmente para no hacer fechorías, porque están entregas finales, ¿no? Más o menos. Entonces yo vi esto y me sorprendió, dije, wow, una sociedad que se preocupa. Está bien, $5 cualquiera, un sueco los va a regresar quizás, pero un dime, ¿quién se va a preocupar por un dime para ponerle Durex? Se esforzaron, pusieron cada una de las cositas y todo. Dije, aquí hay un futuro, aquí me gustaría que mis hijos fueran educados, fueran criados en una sociedad que tenga esa adinut, que pueda diferenciar Delicadeza, delicadeza. delicadeza, eso, Y Jonathan, sí.
ahora la pregunta va no, y va al plot twist, ¿no es cierto? Para comenzar a cerrar este podcast, que ojalá que quizás sea un segundo encuentro para seguir conversando. ¿Cómo fue, Noah, o contanos un poco, cómo fue que decidiste dejar la ortodoxia o la ortodoxia te dejó? Y cómo Eso es salís, exactamente. y cómo salís también, ¿no? Porque yo conozco muchos que eran ortodoxos y dejaron y se volvieron en haters de judaísmo directamente, ¿no? Y con mucho odio hacia la ortodoxia, y otros que no, otros que se convirtieron en rabinos conservadores, en rabinos reformistas, o en judíos más conocedores, pero La no verdad, tan Mira, observantes. hace poco me conté con amigos del pasado, una pareja no judíos, que ya tienen 3 hijos, en ese momento eran novios. Eh, y realmente los dejé de ver allá lejos ese tiempo, pasaron décadas en el medio, porque me volví religioso y de alguna forma fui convencido, me dejé convencer de que era una pérdida de tiempo tener amigos no judíos, hasta familia no judía, si yo era judío ortodoxo y bla, bla, bla. Bueno, eso fueron parte de lo que decía que hay que llevar a un psicólogo cuando uno se hace religioso porque termina haciendo cada pavada. Pero el punto es que, bueno, después de alejarme de la ortodoxia, muy lentamente, como dijo Johnny, no es fácil, no es así de la noche a la mañana, porque hay muchos aspectos técnicos y emocionales y culturales y sociales, y esto dentro de lo social empecé a reconstruir amistades. Empecé a tratar de reconstruir las viejas, las que pude, y empecé también a tratar eh, de hacer nuevas amistades y que ya no dependiera de mi credo o lo que sea. El punto es que contándole toda esta historia, que no voy a contar ahora, por qué y cómo fueron todos los detalles, el chico realmente resumió todo en una frase que para mí le pegó en el punto. Así, tipo, metió un gol con esa frase. Me dijo, vos te volviste religioso para formar parte de una sociedad idealista y te encontraste con una sociedad elitista. Y cuando te diste cuenta de eso, te fuiste. Y es realmente lo que pasó. Tipo, para mí el judaísmo de Maút es elitista, Cohen, Levi, Israel, eh, es elitista dentro de quién es yeshivatí, quién no es yeshivatí, es elitista en cuestión dentro del yeshivatí en clases, en estudios, en quién es religioso, quién es Baal Teshuvá, quién tiene padres judíos, quién tiene padres divorciados, todo eso forma parte de un combinado elitista donde al final del día el idealismo y el potencial de la persona está subordinado a eso. Incluso la historia que contó Ioni, que a mí me parecía como muy linda y que supongo que habrá influenciado a muchos como le influenció a él. Cada uno, todos tenemos historias así que nos influencian a todos. Que me parece que son cosas muy potentes y poderosas porque atraviesan toda la élite, en el sentido de que un Israel religioso no yeshivatí puede llegar a tener esa actitud de no querer llevarse plata encontrada, por más que alágicamente se podría llevar por Yehush, pero digamos que... Por Yehush y porque no tiene Simanim. sí, Son dos bueno, características, ¿no? Digamos, alguien se además, rehusó porque además nadie, sí, muy bien, pero el punto es que algo me acuerdo de tus clases, ¿ves? ponele que la persona, como nadie es experto en todas las leyes de la halajá, entonces tipo considera que eso sería un robo y mejor devolverlo, y es la mitzvah de devolver una pérdida, bla, bla. Eso lo puede hacer también un Israel, como un Israel no yeshivatí, como un Cohen con todos los hijos del mundo, como que a todos nos atraviesa esa línea de moralidad, de cumplir las mitzvot de la Torah y todo eso. Pero esa línea es una línea técnica, es una línea del hacer. Lo que realmente pesa es la élite. Y yo realmente todo bien con eso. O sea, hay gente que le encanta vivir en un mundo de élite y buenísimo, ¿viste? Es como, le encanta. Hay gente que es fan, hay gente que es follower y hay gente que, ¿viste? Genera contenido. Y cuando yo me di cuenta que por más que yo me matara en el Beta Midrash, pesaba más mi hijus, mi ascendencia y de dónde venía y que era Balchubay y que mi viejo era Goy y que yo qué sé,
y que gente muy, tal vez judíos, ¿no? Pero muy ineptos para estar donde estaban, pasaban a ser como, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra ahora, nepotismo se dice, cuando, no me acuerdo cómo se dice, cuando pones Sí, sí, amigos. cuando pones a amigos, familiares en cargos altos, solo Bueno, por hay un eso y no por nepotismo que tiene que capacidad. ver con el hijus. Es un hijus nepotista en la Torá que yo dije, gracias, me saqué el sombrero, porque dije, acá ya no falla. Tipo, esto en algún momento falla. O sea, tarde o temprano. De hecho, habría que, esto lo mando ahora, es una teoría de café sentado en la mesa con dos amigos. Habría que analizar si no fue cada error, cada error que terminó siendo una especie de drama o tragedia para el mundo judío en sí mismo, no empezó por un nepotismo de hijos, donde ciertas personas tomaron ciertas decisiones y esas personas no eran las que tenían que estar acá y estaban ahí justamente por nepotismo. Entonces, no me interesó, pero de vuelta, y eso contesta por qué yo no me voy pateando el tablero y odiando, y yo qué sé, tipo, sí, tal vez un poco los que me hicieron Kirub a mí pecaron de dorarme la píldora y tal vez venderme una sociedad idealista cuando era elitista, pero en verdad siempre estuvo ahí. La sociedad judía es una sociedad elitista y siempre está ahí. Para el que quiere ver, lo que tiene bueno en la Torá es que es un libro que está escrito ahí, el Talmud está escrito ahí, no hay letra chica, perdón. Tipo, lo encontrás, o sea, si estudias lo ves. Bueno, el punto es que cuando vi eso, dije, bueno, me voy, todo bien. Esta sociedad puede servirle a muchos, a mí no, pero no me hubiera enojado y diciendo tipo, me engañaron, tipo, no, yo qué sé. Además, como vos decís, Uri, yo también vi gente que, mi mejor amigo que lo conoce Aaron, digo, yo dije, no, borró en esa parte. Bueno, mi mejor amigo, tipo que es religioso, no estaría casado, no tendría hijos, es una persona muy complicada, y la Torá le dio marco, le dio familia, le dio un sentido, tipo, hay mucha gente así. Yo no puedo decir ese sistema no sirve. Mentira, estaría mintiendo. Además de lo que vos decís, una pregunta, Jonathan, y ahora si quieres sumar algo, eso que decía, no, es que quizás el mundo de la Torá, el mundo de la yeshiva, no es para todos. ¿Vos coincidís con él o crees que puede ser para todos y falla un poco en esta venta del idealismo frente a la realidad, ¿no? El Ratzu y la Metziut. Eh, si yo concuerdo, definitivamente el judaísmo el Talmud es elitista, o sea, el Talmud está hecho para una élite, no es para los estudiosos. Esto es nuevo que el Talmud lo estudie todo el mundo, mejor o sea, pero y también Rashi, según hay, bueno, que Rashi piensa que es para todos, por eso Mefaresh, perdón, es elitista, y según creo que Tosfot piensa que no, es para todos. Entonces, por eso voy a hacer shalom con toda la subiot para que no hayan cofrín por todos lados. Es una forma hay que también en eso. Pero el punto es de que yo creo que sí es una realidad, pero no creo que el judaísmo, es lo que le digo muchas veces a mis alumnas, bueno, alumnos en general, el judaísmo no está hecho para los balchubes, o sea, es un error. Nosotros juzgamos como balchubes al judaísmo pensando que el judaísmo sirvió siempre tratando de convencer a gente. El judío es todo menos convencer, no le interesa, no ve más allá de sus cuatro modos, digamos, dentro de lo que es su comunidad. Los pobres de tu ciudad son Anim entonces, el punto es este. Al ser una sociedad elitista y que está basada en comunidades pequeñas, porque es el modelo, comunidades pequeñas, sociedades que están formadas por comunidades, entonces se hace todo este infierno de pueblo chico, infierno grande, ¿no? Pero un judío tiene que saber vivir dentro de esas dificultades y ser parte de esta élite, vivir con esas dificultades y desarrollar una relación tan fuerte con Dios a través de la Torá, que puede llegar a los libros el libro que era de Rav Soloveitchik, de que un libro sasasazo,
que dice, que se llama la La soledad soledad del hombre de fe. del hombre de fe, sí. Increíble cómo él hace la verdad entre el hombre, sí, los dos Adán, etcétera. Pero el punto es ese, uno tiene que saber que el camino espiritual va a requerir de soledad. O sea, vas a vivir en una solitud con Hashem y enfrentar esas dificultades sociales. Un Cohen tullido no puede seguir en el Beit HaMikdash. Y uno que no tiene brazos tampoco se va a poner tefilín. O sea, te imagino todos estos conflictos, y ahí también entra el homosexualismo y muchas cosas de esas, pero tiene que vivir con Hashem. Hashem, yo hice chubá, yo no sería religioso muchas veces. Estuve a punto de tirar así, digamos, la toalla, como se dice, pero siempre, como yo, a mí me salvó mucho algo que se llama Dios, que siempre creí mucho en Dios, y vi su ashgajá, vi cómo él mamás me guía. Entonces entendí que tengo que desarrollar dentro con la ashgajá pratit, con Dios me hizo judío. Entonces, si me hizo judío, mi tikkun, lo mejor que encontré es la Torah. Entonces, yo no hice chubá por la sociedad, hice chubá por Hashem, que me mostró un pitarón, una solución mucho más viable, filosófica, social, por muchas cosas, cierra y listo. Entonces, me voy a autodefinir de nuevo constantemente. Yo hoy día no estoy bien definido, pero estoy más definido que nunca, ¿me entiendes? Entonces, me duele todo lo que dice Noah y las comparto 100% y lo conozco el dolor y es increíble lo que le dijo su amigo, pero es Dios, o sea, el judaísmo es Dios. La Torah es un medio para llegar a Dios y bueno, y todo quede, no. Creo que hay, nada, sería una conversación que podríamos seguir durante mucho tiempo, pero ya tenemos que en 2 minutos ya cerrar esta conversación. Pero creo que dejamos muchas sheelot más que teshubot, ¿no? Muchas más preguntas que respuestas. Porque creo que fue interesante eso que dijiste, de la teshuvá de la teshuvá. Uno tiene que hacer teshuvá de la propia teshuvá que hizo. Y creo que esta idea de la sheelá, de la pregunta, de entrar a la ortodoxia o salir de la ortodoxia siempre con preguntas y queriendo saber más, pero siempre desde el amor y saber que como todo programa, todo proyecto que te muestran de lo ideal, también hay un choque con la realidad y uno tiene que saber lidiar, ¿no? Digamos, todo vendedor, ¿no? Cuando vende la mejor computadora y al final puede tener una falla el sistema y tiene que ver con uno cómo lidia con eso. Pero me gustaría cerrar con 2 preguntas para cada uno y con eso cerramos con un agradecimiento absoluto hacia Noah, hacia Jonathan por tomarse el tiempo y poder charlar de estas cosas de experiencias personales que le repercuten a muchos. Jonathan, vos todavía dentro del mundo ortodoxo, Admea Bestrim, ¿qué fue lo mejor de tu vida pasada que seguís valorando y apreciando? Digamos, del mundo secular, del mundo ese judío materialista, del mundo occidental, no del mundo de la Torah, ¿qué es un erej? ¿Qué es un valor que todavía seguís sosteniendo de ese mundo? Y no, te voy a hacer la misma pregunta, pero al revés, ¿no? Ya fuera del mundo ortodoxo o ortopráctico, ¿cuál es un valor que ese mundo ortodoxo te dio en tu vida y que mantienes hasta el día de hoy? El que me quiera contestar primero, me contesta. ¿Qué se mantiene o es como una pregunta un poco más compleja? No te digo si ahora come jamón o no come jamón. La pregunta es, ¿qué valor que No lo encontraste en la sé, pero ortodoxia no sé si durante... estás hablando de un recuerdo o algo que No, continúa un siempre. erej, un valor. No sé si el valor del estudio, el valor de la familia, el valor de Capdaniut, algún valor, algún erej. Algo que para vos, aún fuera de la ortodoxia, todavía seguís apreciando y mirando con añoranza, con amor, esa enseñanza y que de alguna forma todavía está en tu vida. Lo que me llevo del judaísmo ortodoxo fue que, bueno, mi pasado, que es expansivo a partir de eso, es que los judíos son una especie de lamento por los amantes de los ancianos del Sion y todo eso, pero sí, es verdad, existen. No es que existen, pero los judíos somos una red. Somos una red y tal vez no estamos en las buenas, tal vez nunca estamos en las buenas, pero cuando estamos en las malas, aparecemos todos y en cualquier lado del mundo. Y eso, digamos que como yo no pertenecía a nada judío, o tal vez lo poco judío que conocí eran los judíos materialistas, hay algo más profundo porque hay agrupaciones judías no religiosas también que ayudan, o conservadoras, o reformistas, lo que sea, pero a partir de formar parte del judaísmo en Israel y volver al mundo, empecé a encontrar que se me abrían un montón de puertas en diferentes países por el solo hecho de ser judío, y ahí se podría hasta decir que
que la élite se dejaba un poco en segundo plano. Como que al principio nadie lo importante era que eras un judío y necesitabas algo. El concepto de Arevut, entonces, de Kol Israel Areim de la Z. Todo judío Sí, responsable de uno sí, por el otro. y eso lo empecé a ver gracias a que me volví religioso. Antes pensé que los judíos eran todos judíos en Buenos Aires y se acabó. Allá lo vi la primera vez, me acuerdo, sí, con todos los judíos en Shabbat de diferentes partes del mundo cantando la misma canción de Shabbat. Y cuando volví al mundo y estuve en diferentes países, por el solo hecho de ser judío en periodo artístico, yo qué sé, conseguí que conocer artistas y el mundo del arte en diferentes continentes y diferentes grados de lo que le interesa la aproximación al judaísmo, y fue como, y me sigue pareciendo fascinante. De hecho, ayer, hace 2 días, estuve con un amigo que volvió de Israel, que está haciendo Yeridá, y le dije, y está bueno, tiene que buscar trabajo, y le dije, pero buscar la comunidad. Y él me dijo, no, pero no quiero trabajar así en una comunidad. Yo dije, no, 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 que busques en la comunidad trabajo, en los judíos en general. O sea, somos una red, vos necesitas una ayuda, necesitas un trabajo, uno conoce a uno y en un momento ya está. Tipo, y así también mi roommate muchas veces, que no es judío, más de una ocasión había una situación y me dijo, y vos no tenés un amigo que, bla, obviamente un amigo que significa un amigo judío, que bla, bla, bla puede resolver porque es bla, bla, bla. Eso es lo que más valoro que aprendí a ver por haberme vuelto religioso. ¿Y Jonathan, para concluir con vos? Es que es curioso lo que dice Noah, pero no lo voy a, quizás lo analizamos en otro momento, pero el punto yo creo que para mí va a sonar muy raro, pero el hecho de que siga creyendo en Dios después de ser religioso, creo que pueda tener ese Dios vívido, una relación auténtica, a pesar de los tecnicismos y de la halajá y de todo lo que es lo que estamos hablando justamente. Creo que es maravilloso esa timimut, que puedo llevarme esa timimut de ver la magia, las gajas, lo he hablado todo el tiempo, las gajas, eso, tener Dios, desde el Dios que viví de mi infancia, obviamente no es el mismo de hoy, pero seguirlo sintiendo en mi vida y que me ayuda dentro de lo que es el judaísmo y se manifiesta a través de la Torá, es maravilloso. Y por eso creo que, o sea, quizás para analizar un poco, pero a mí no me interesó nunca la comunidad. Siempre fui institucional, comunitario. Siempre estuve al margen de todo eso. Por eso tampoco, para mí hoy en día no es indiferente si vivo en Guiló y nadie en el Beit Knesset me habla. No tengo amigos. Soy un bicho raro. Sí, soy el que no va con sombrero en Chávez, en un Beit Knesset donde todos tienen sombrero. Mi equipa es un poquito tipo más Hutznik, y mi vestimenta un poquito más moderna y vivo a pesar de, pero es como mi forma, ¿me entiendes? Pero me mantiene Hashem. Entonces el hecho de que no tenga eso, entonces, pero no es Pero importante te para podés no dar es el lujo, importante la sociedad, la te podés dar comunidad. el lujo de estar solo en Guiló, pero si estuvieras solo en Oaxaca y de repente ves otro judío, sería otra la sensación que tendrías con ese judío cuando lo veas en Oaxaca. Es bonito, pero yo Completamente no siento diferente. eso, pero yo siento lo mismo si veo un mexicano, o sea, cuando veo un mexicano me encanta. Tengo mucho amor por la humanidad, entonces, Bemeta, yo amo a la gente y la sigo amando. Me cuesta trabajo, lo acepto, me cuesta trabajo amar a algunos religiosos que están más allá de mí, ¿sí? Pero ese es mi ticún. Pero todo lo demás, yo amo a la gente. Entonces, y cuando veo un mexicano y cuando veo, sí voy a querer, no me importa que ay, sí, Igual no sé, No, quizás ¿qué esto abre otro tema para otro podcast, como solía decir Elo, para otro podcast, en relación a también lo judío, el judaísmo como una nación, que es más o menos lo que planteaba Noah, como esta idea nacional judía y de hermandad judía y de fraternidad, como una sorority, una fraternity de judíos que sentimos una responsabilidad por uno para el otro, y cuando vemos uno con kippah o con un Magen David o con la remera de la Tzabá o algo en hebreos, como que le queremos hablar y decir, hey, yo también soy judío, estamos juntos en esta, o más un camino personal de conexión con la Torá
y con los valores, las mitzvot, que está por encima de lo nacional, que tiene que ver con un trabajo personal. Pero esto es para otro podcast y sé que nos tenemos que ir. Y quiero realmente agradecerle a Noah y realmente agradecerle a Jonathan. Sé que no son temas sencillos para hablar, no son temas sencillos para hablar en público y que puede haber prejuicio desde afuera, que sé que en el mundo ortodoxo suele haber, y que se hayan animado y estar acá con nosotros a contar sus propias historias. De verdad que estoy eternamente agradecidos. Espero que todos los que nos vieron y escucharon también así lo sientan. Así que Noah Sauer y Saludos a Jonathan todos. El Si Nekabé, gracias si por tienen estar y nos cosas, vemos todos en un próximo episodio. pará, si tienen cosas buenas para decir, Muchos, están escríbanme. Si muchos. tienen cosas malas, escríbanle a Iona. Vamos a poner el YouTube de Jonathan y también el Sí, que Instagram de me Noah, así sigan, se que me comunican. sigan ahí en mi canal, todo eso, por favor, Anito. Ahí déjales Saludos. Les los dejo, quiero. les dejo. Bye bye. Bye bye, cuídense.